Algunos dicen que los hijos tienen una conexión especial con las madres, incluso a veces más que con los papás. Esto les permite vivir con sus niños y niñas experiencias que pocos pueden. Hoy escucharás 3 historias en las que las protagonistas se encontraron en situaciones tan aterradoras que les hicieron cuestionarse si fue buena idea ser mamá. El Señor de Negro. Antes que nada, quiero felicitar a todas las mamás en su día. Me llamo Tania Barbadillo. La historia que les traigo, aunque no es tan larga, me pone muy triste contarla, y es sobre mi hija Jessica, que es bastante peculiar desde que es muy pequeña. Recuerdo que todo comenzó de una manera bastante extraña, allá por febrero del 2018. Yo había llegado del trabajo. Mi esposo ya me esperaba en casa con mi niña, que tenía 5 años. Estaban en la cocina preparando la cena. Lo primero que hice fue entrar, saludarlos rápido y subirme para ponerme algo más cómodo. Cuando bajé para cenar con ellos, encontré a mi hija llorando en los brazos de mi esposo. Preocupada le pregunté a mi marido qué le pasó, pero él me decía que no tenía idea, que después de verme se puso a llorar desconsolada. Me acerqué a ella, le sequé las lágrimas y le pregunté por qué lloraba. No me quiso decir, solo se limitó a abrazarme. Después de consolarla le dije que cenáramos. Ella se vio triste toda la noche y no entendía por qué. Con el paso de los días, esa situación se volvió a repetir numerosas veces. Yo no sabía qué hacer. No tenía la más mínima idea de por qué lloraba. Había veces que yo estaba acostada viendo el teléfono y ella se quedaba en la entrada de mi habitación viéndome con pena. Cuando yo la volteaba a ver, ella comenzaba a llorar y me abrazaba. Fui con especialistas para averiguar qué podría estar pasándole, pero nadie me daba una respuesta. Un tiempo después me di cuenta de que yo estaba embarazada, y creí que esta sería una noticia que también a mi pequeña llenaría de alegría. Tener una hermanita es algo que ella siempre quiso. Pero cuando se lo conté, no hizo más que romperse en el llanto más doloroso. Esto me rompió el corazón, no solo porque el embarazo no pareció agradarle, sino porque pensé que si ni eso le alegraba, entonces algo muy malo estaba pasando. El transcurrir de los meses empeoró la situación. Mi niña ya hasta me evitaba cuando podía. No quería ni verme. Una noche desperté con dolores horribles en el estómago. Había sangre por toda la cama. Perdí al bebé. No hubo razón para ello, solo lo perdí. Le llamamos a la vecina para que cuidara a nuestra hija y salimos de inmediato al hospital. Cuando regresamos, vi a mi pequeña. Se me acercó y me abrazó. Todavía yo no le decía nada de la desgracia, pero ella me dijo algo que me espantó muchísimo. Perdón por no avisarte, mami. El señor de negro me dijo que no te contara que se llevaría a mi hermanita. Mientras la abrazaba, mi cabeza trataba de comprender sus palabras. Cuando indagué más en esto, me contó que había un hombre viejo en la casa hace mucho tiempo. Llevaba un manto negro y le dijo que él se llevaría a mi bebé cuando llegara el momento. ¿Habrá sido un sueño suyo? ¿Simple imaginación? Quiero creer que se trata de eso, pero desgraciadamente, esta vez lo irreal y aterrador tiene mucho más sentido que la lógica. Mi hija actualmente se porta tan normal como cualquier niña de su edad, pero dice que no recuerda mucho de aquella época. Yo no fui. Hola a todos, soy Daniela López Ruiz. Mi experiencia transcurre durante la infancia de mi pequeño Tomás. Cuando yo era joven quería estudiar medicina, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo.
así que si alguien tiene alguna explicación médica de lo sucedido, me gustaría saberlo. Tomás, antes de los incidentes, era un niño muy bien portado y muy cariñoso. Jamás tuve problemas con él, excepto, claro, por esas veces de las que hablaré. Verán, todo comenzó una noche que escuché ruido en la casa. Era como si alguien estuviera corriendo descalzo. Me levanté, me asomé y vi a Tomás caminando con pies y manos como un animal. Iba de un lado a otro. No pudiendo evitar sentirme incómoda, lo regañé, diciéndole que se fuera a dormir. Eran las 2 de la mañana, no tenía por qué estar despierto. Al día siguiente había escuela. Él solo me vio y se incorporó. Su carita hizo pucheros y empezó a temblar. Lo llevé de la mano y lo acosté en su cama. Una semana después, también por la noche, escuché en el pasillo a Tomás haciendo ruido. Ya molesta por despertarme y porque no estaba dormido, me levanté y fui hasta él. Esta vez se estaba revolcando en el piso, como si hiciera un berrinche. Le pregunté en voz alta qué hacía, y él solo me vio. Sus ojitos se le llenaron de lágrimas y empezó a temblar otra vez. Lo jalé de la mano y lo llevé hasta su cuarto. Al día siguiente hablé con él para preguntarle qué le pasaba, pero él me decía que no se acordaba. Todo era tan extraño. Finalmente, la semana siguiente, se presentó la gota que derramó el vaso. Escuché mi puerta abriéndose. Me incorporé para ver qué pasaba. Mi hijo, cuando quería agua, se levantaba y venía conmigo porque le daba miedo ir a la cocina solo. Creí que querría agua. Sin embargo, nada tenía que ver con eso. Cuando la puerta se abrió, Tomás se hincó y puso su cabeza en el piso. Dejó sus brazos flojos y comenzó a caminar en una posición antinatural. Mi corazón se aceleró y me espanté muchísimo. El sonido peculiar de su cara y brazos rozando el piso era lo único que se escuchaba. Entonces se paró, se subió a la cama y me miró directo a los ojos. Su cara se retorció de muchas formas. «Tommy, ¿estás bien?», le pregunté, pero él empezaba ahora a hacer ruidos roncos poco normales. Y así como todo comenzó, se fue. Su cara volvió a la normalidad y empezó a llorar muchísimo. Se aventó a mí y me abrazó. Entre jadeos me dijo lo que me sigue poniendo la piel de gallina hasta hoy. «Yo no fui, mamá. Tengo miedo». No sabía qué decirle o qué pensar. Estaba aterrada. Solo lo abracé y le dije que todo estaría bien. A raíz de esto lo llevé con psicólogos, a la iglesia, consulté profesionales y todo lo que se me ocurrió para ayudarlo. Y algo de eso funcionó, supongo, porque mi hijo dejó de comportarse de esa manera tan espantosa. Actualmente sigue siendo el mismo niño lindo y amoroso que conocía antes de los incidentes. Y espero que siga siendo así. Cajas. Saludos, me llamo Mónica Álvarez. Mi experiencia, que gira alrededor de mi hijo menor, Felipe, se podría decir que aún no termina, y estoy asustada por ello. Cuando esta historia pasó, él había cumplido apenas los 6 años. Nosotros en aquella época tuvimos una perrita chihuahueña muy juguetona y linda. Nosotros acostumbrábamos a dejarla salir de casa para que hiciera sus necesidades. Como la zona es muy tranquila, no nos preocupaba que se la robaran. Además de que era bien portada y conocía el camino de regreso a casa. Sin embargo, en alguno de estos días en los que la dejamos salir, la preñaron. Mi marido, que era el que más la quería, estaba muy emocionado por tener más animalitos, pero mi hijo, curiosamente, era el que se veía menos contento. Un sábado me preguntó si tenía cajas de cartón que pudiera cortar. Le dije que sí y le di algunas. Creí que haría una manualidad,
Y bueno, técnicamente así fue. Por la noche me enseñó lo que había creado. Eran 4 cajitas pequeñas, adornadas tan bien como un niño de 6 años podría hacerlo. Pensaba que las había hecho para guardar cosas, así que solo lo felicité y dejé pasar el tema. Cierto día que hablábamos del embarazo de nuestra perrita, mi hijo mencionó algo que nos sacó mucho de onda. 3 de los perritos van a nacer muertos, pero no se preocupen, ya les hice sus ataúdes. Mi marido y yo no supimos qué decir. Le pedimos explicaciones al niño para saber por qué decía esas cosas tan feas, y nos respondió diciendo que solo lo sabía. Vaya sorpresa tan desagradable tuvimos cuando la perrita dio a luz a sus cachorros. Fueron 4, y 3 nacieron muertos, justo como Felipe nos había dicho. Irónicamente usamos las cajitas que él hizo para enterrar a los animales. Fue muy feo y no entendíamos cómo es que él sabía lo que pasaría. Ahora, esto sinceramente no es la parte que me aterra, sino lo que pasó tiempo después. Un viernes, cuando regresamos de la escuela, me pidió otra vez algunas cajas. Con una especie de trauma de la vez pasada, le pregunté para qué las quería, y me dijo que para hacer el ataúd de su abuelo. Me quedé helada y lo regañé muy fuerte por decir esas cosas. El problema es que mi papá hace un mes tuvo un derrame cerebral y no quedó muy bien de eso. Temo que Felipe otra vez tenga razón.